Apa. 15 nos faltan. 45 nos quedan. Exacto. Pasaron. No, queríamos arrancar y se complica todo. Sí. 10:45 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, querida Delfina Benese, queridos malardas del otro lado, malotes, malotas, y ya están en el estudio Emilia Oskamay Takuri, los colegas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahí estás. A ver. Buenas. ¿Vos le toqueteás? No, me ¿Cómo? toqueteé porque estaba para ¿Cómo? Ahí apuntando estás. para allá. Levantate un poquito. Ahí está, perfecto. Perfecto. Impecable. El micrófono entonces. Joa Beninger y Edu Paz, ¿cómo andan? Voy yo. Buenas. ¿Todo bien? Bien. Cualquiera de los dos. Sí, estaba esperando ahí a ver la cámara y también viendo acá la web de Revista Trinchera porque no estoy pudiendo entrar al artículo al que tengo que entrar. Acá está. Muy Ahí bien. está, muy bien. Ahora sí, ya estamos. Bien organizados. Bien, viernes negro. Sí, oscuro. Dicen por ahí. ¿No? Oscuro. Sí, negro. Estuve haciendo un análisis recién de ciertos medios de comunicación que tengo para traer acá, pero eso después de que se presente el colega que tengo acá al lado. Bien. Querido Eduardo Paz, ¿cómo le va? Muy bien, como siempre, contento de estar acá, de compartir con ustedes. Y bueno, a pesar de la lluvia, en la bici se hizo un poco cuesta arriba, pero bien, llegamos bien. Bien. Nos traen mucha información, pero sobre todo de algo que ya hemos anunciado, me imagino, el despliegue de Revista Trinchera con la publicación de los dossier. Pero antes, Joa, vos qué... No, una observación, no sé si ustedes estuvieron hablando, no estuve viendo que salió la maquinaria de bots a plantear el rescate de la dolarización. Estuve analizando ahí La Nación Más, Clarín, Mirá. vi esa coincidencia de muchos comentarios. ¿Con qué dólares? Me ¿no? llamó la atención porque es como... ¿Con qué dólares haces una dolarización hoy? Ya no Si entiendo la estrategia de, si digamos, no la de- podías hacer en 2023, anda a hacerla hoy. ¿viste? Por eso, me llamó la atención. Pasa que, no sé, dicen que están holgados de reservas. Sí, Los datos del Banco sí, Central. sí. Sí, tienen lo que nos dio el fondo. Holgadísimos. No, O sea, yo mate no. es te agradezco. es deuda. Estarían diciendo... Sí, pero no Y, alcanza. quedan 14. Un poco menos de 14. Faltan que lleguen 6. Pero con eso no dolarizás nada. No, y Se ese las es tenés el que barco. pagar. Aparte, el 80% de la plata que nos mandan la tenemos que devolver para pagarle Ese es el los barco intereses de agujereado. deuda. Ese es el barco agujereado para ver si llega a la costa, ¿no? Que me parece el gran problema que tenemos. Pero bueno. Son tantas las figuras que traes al programa para hacer referencia a cosas que ya me voy a imaginar un barco con los buscapié y los chasquiboom y un río que se hunde y ya Podríamos me tirar un mareé. buscapié acá adentro, ¿no? Como Me para mareé. que se comprenda lo que hablamos. Me mareé un poco. Si no habría peligro de incendio. Sí, podríamos, por favor, no. Bien, decías, eso por un lado y por el otro, el último dossier de Revista Trinchera que ya está publicado. El lunes lo estuvimos repasando un poco sobre algunos de los temas que se abordan, pero bueno, qué mejor que hablarlo con los colegas de Revista Trinchera. ¿De qué se las trae este último dossier? Y bueno, hago un último chivo antes de arrancar con el dossier. Ah, en base a bueno. lo que estaba diciendo, Bien. o a toda la actualidad que engloba muchísimas cosas en este momento del gobierno, esperemos vaya a salir una nota ahora, hoy, por cálculo, sobre eso, así que estén atentos como para leerla, una nota ahí a las perdidas. Y después sí, el dossier que ha salido esta semana, en realidad ha salido el viernes, domingo. El domingo. Vos tenías el recuerdo de que lo habían dicho acá, claro, fue Sí, el lunes. claro. Fue el lunes exactamente. Y la verdad, una semana muy atravesada por la educación, vaya que lo fue. Obviamente no fue elegido al azar la fecha para el dossier. Sí, como que no, premonitoriamente. Lo pensamos en clave de, bueno, el día del maestro, el día del profesor, se suma también la noche de los lápices y lo que sí no veíamos venir era, o sí, pero no sabíamos que iba a ser esta semana, es la mega marcha universitaria que se desarrolló el miércoles, que también nos dio pie para ir publicando, ¿no? Total. Ahí Total. Edward, que está a cargo de las publicaciones, fue encontrando los días para ir sacando las notas ahí, al pie. Y fue también un poco para pimponear y también en realidad porque el dossier, bueno, cuenta con 9 notas, es una batería donde agarra la educación de diferentes puntos de vista muy amplios, o sea, el abanico es bastante grande, las miradas son bastante diferentes, pero lo bueno de eso es que una vez que te terminás de leer el dossier, terminás bastante bien parado, podríamos decir que es la idea, con
con una mirada crítica, ¿no? De todo lo que se viene dando en ese punto. Y bueno, no es casual justamente que en esta semana varias de las notas que que tocamos tengan o se estén atravesadas por la actualidad, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, el martes estuvimos sacando, si bien salieron todas el domingo ya para leer y demás, después en las redes para seguir publicando y también para que la gente vaya viendo, porque por ahí estamos en una actualidad que nos corre también. Les recordamos que van saliendo esas notas. El martes salió la de las noches de los lápices, que tiene el título de Los lápices siguen escribiendo y no se borran. Justamente hace un repaso de todo lo que sucedió a 49 años de la noche de los lápices, que recupera obviamente la memoria de los estudiantes secundarios secuestrados y desaparecidos acá en La Plata en 1976, y empieza a trabajar desde ahí, ¿no? Después el martes también estuvimos, el miércoles estuvimos sacando también otra nota, que es Detenerse para avanzar, el estudiante como sujeto político en épocas de despolitización. También esa nota en ese caso plantea que frente a la apatía y la despolitización de la juventud es fundamental, ¿no? Recuperar al estudiante como un actor político y nacional para tener presente. Y bueno, si quieren empezamos un poco a desgajar todo eso y a charlar un poco, porque también después con eso viene de la mano la nota del Sacao, ¿no? Una nota que justamente escribió Delphi. Aclaraciones justo sobre las escrituras, la de los Noche de los Lápices de Mila, la de la siguiente, habías dicho, creo que es la de Dubín, pero ahora se me fue el título. No, la de la universidad la escribió colectivamente el movimiento estudiantil liberal. Exactamente. Porque eso también, como dijimos, y venimos arrastrando ya desde el principio, estas notas no es que salen solamente de la redacción de Trinchera, sino que la idea acá es tener diferentes miradas de diferentes sujetos y sujetes políticos, podríamos decir, y personas que trabajan, en este caso, la educación desde diferentes puntos de vista, y que invitarlos a escribir. Así que a la gente que obviamente tenga ganas de escribir, tenga una mirada crítica, puede ser más o menos acercada a nuestro punto de vista, obviamente están más que invitadas a escribir y también a charlar con nosotros, e incluso, qué sé yo, a salir escucho el ruido de la lluvia, perdón, me fui. Sí, es tremendo. Pero, está fuerte, ¿eh? Pero bueno, están más que invitados a escribir, porque eso también refleja un poco de lo que viene el dossier, ¿no? De diferentes miradas, diferentes puntos de vista que se entrelazan para pensar la educación de nuestro país. Y pienso también en algo que me parece también irreverente, si se quiere, de este dossier, de los dossieres en general, es que también habilitan a la escritura colectiva, algo que está bastante bloqueado, ¿no? Esta idea de que el periodismo, o en particular escribir, es un acto en solitario, ¿no? Y bueno, y yo escribo y demás, sino que también habilita esto, ¿no? Encontrarse con personas, discutir un punto, digo, si bien la nota de, tanto bueno, la de Liberación como la de TBR, o sea, el trabajo Barrial de la Resistencia. La educación popular, un lente para mirar y pensar la patria. Pero la del Sacao, que aparece bajo mi firma, también en realidad es una producción colectiva, porque a todas las aproximaciones que se llegan en esa nota, se llega a partir de distintas formaciones, discusiones, debates que tuvimos al interior de el movimiento estudiantil sobre qué implica una reforma que pasó bajo la alfombra de la universidad, de los planes de estudio, de las formas de acreditación de materias y demás, pero también es un trabajo colectivo que yo creo que son las mejores producciones escritas cuando no solo es la mirada de uno sobre algo, sino que esa mirada la pone en consulta, la pone en opinión de otras personas que siempre van a tener más ideas, más cosas para sumarle, criticarle algo que ya escribió y dice, no, pero esto capaz en realidad puede servir, puede no servir. Me parece que también el dossier invita a eso y que está buenísimo y se viene viendo no solo en esta edición, sino también en las anteriores. Claro, termina siendo también más nutrida el debate en ciertos puntos, incluso adentro. Nos ha pasado de que por ahí estamos en los últimos días y en las últimas horas trabajando y viendo las cosas porque justamente nos generan debates, nos generan puntos de vista y decimos, vamos viendo y vamos rosqueando a medida que vamos leyendo y se van corrigiendo las cosas. Entonces,
sin dudas es algo para destacar en ese punto y también para mencionar que, bueno, es eso también pensar, ¿no? En este caso la educación, pensar la patria, encontrarse, debatir y nutrirse, ¿no? En ese punto. Sí, no, varias cosas que se me fueron cruzando, ahora voy a ver si las puedo meter todas. Primero, sí tuvimos la participación de varios docentes, eso es muy destacable, de Dubín, de Abad, de Victoria Scotto, Aníbal Viguera, varios que fue ahí la mayoría haciendo los nexos, en este caso Pedro, que también compañero que está ya metido en la docencia en sí, en el ejercicio hace, por lo menos 2 años, entonces nos pudo también dar un marco en ese sentido. Está bueno lo de que convivan varias ideas. No son tantas también y hay una línea conductora porque más o menos todos tenemos una idea similar y yo creo que la idea similar que te termina dando el dossier y sobre todo, obviamente, está bueno entrar a cada nota porque te va a ir dando algo distinto, pero es cómo el neoliberalismo ha ido cavando y socavando sobre la educación, cómo ha ido generando eso, obviamente, reducción de planes, sacar materias. Recién leía una de las notas que hablaba ya no se hace tanto hincapié en filosofía o en otras materias más importantes o más que nutren más y que te dan un sentido más que no pasa por el hecho de la eficiencia del pensar. Le ponen el marco, ¿no? Y eso desemboca en, no porque esté acá Delphi, pero en lo del SACAU, que es como lo que podemos ver acá objetivamente o de manera graficada, esa idea siempre de hacer más eficiente la educación, hacerla, porque, no sé, sobra tiempo, los alumnos están mucho tiempo en la escuela o en la universidad en este caso, o pensando y sobrepensando, ir como a los bollos y sacando ese marco y ese tiempo en el cual uno seguramente alimente más que nada el pensamiento crítico. Sí. El SACAU, y una frase muy interesante de uno de los entrevistados en la nota del SACAU, vos Delphi te acordarás más, ahora se me está escapando el nombre, y decía, la idea no es que sea la universidad un changuito Tato Miloni, dirigente de ADULP. ¿Podés plantear lo que es el SACAU para la gente? El SACAU es el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, que básicamente es una reforma de la universidad, más que nada en términos de las formas de acreditación de las materias. Esto fue... Las carreras, digamos. Claro, sí, de las carreras, pero en realidad de las materias dentro de las carreras. Que eso es un poco la discusión, ¿no? Porque lo que termina, en parte, algunos consideramos generando, es esto que Tato Miloni y bien traía recién Joa, es generando una especie de góndola de materias a la hora de pensar los tramos académicos de las carreras. Entonces, una carrera puede ser acreditada o vos podés tener cierta asimilación con otras carreras de los contenidos de Argentina, tanto universidad pública como privada, como internacionalmente, claro, en base a que vos tenés ciertos contenidos y ciertas materias aprobadas. Y eso te trae problemas porque, por ejemplo, en una carrera como profesorado en educación física, puede parecer poco fundamental acreditar una materia de sociología o una materia de filosofía. Y aparte perdés la línea, hay una globalización de los contenidos. Hay una globalización de los contenidos que incluso asimilan las distintas casas de estudios, que es la riqueza de la Argentina, que vos puedas, en el caso de tener esa posibilidad o no, digamos, elegir, por ejemplo, bueno, tal carrera, me gusta más el perfil que tiene en tal facultad o en tal otra, en tal universidad o en tal otra, estudio en la pública. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene o debería tener cierta perspectiva nacional distinta a la privada. Estudio en una Argentina, ¿por qué? Porque es distinta como la puedo estudiar en Barcelona, como la puedo estudiar en Oxford. Entonces, transformar los planes de estudio para convertirlos ¿no? En una especie de góndola de materias, y es un problema para quienes creemos que la universidad es un espacio de producción de pensamiento estratégico para el desarrollo nacional, ¿no? Un poco pone en cuestión esa perspectiva. Y que las acreditaciones también son fundamentales en clave del financiamiento. Que eso es el otro punto. El otro punto de la nota, cuaja, ¿no? El otro punto de la nota es el para qué quiere implementarse este SACAU. Porque si vos lo implementás
porque, que es lo que algunos argumentan, ¿no? Mejor salida laboral, que las personas puedan tener ciertos conocimientos acreditados sin necesidad de tener que tener, por ejemplo, los 5 años de una licenciatura más la tesis, que quizás eso demora los tránsitos académicos. Digo, más allá de la discusión sobre eso, y que es una realidad, que hay muchas personas que las carreras se les traban en momentos, ahí hay que ver si la resolución de eso es, bueno, hacer más egresados con menos formación o rediscutir los planes de estudios. Yo en la nota lo pongo, ¿no? Obvio que hay una discusión necesaria sobre rever los planes de estudio. Desde ya, hay planes de estudio. El otro día lo hablábamos con Ari, que está acá del otro lado. ¿De qué año es el plan de estudio de la carrera de antropología? 1983. 1983. Es una locura. Claramente hay que reformarlo. El tema es si vos lo vas a reformar para sacar más egresados, para tener más plata. Esto es como la reforma de una constitución. Claro. ¿Cómo vas a reformar la constitución? ¿Para qué? ¿Hacia dónde va a ir eso? ¿No? Porque la discusión, Claro. incluso la discusión ahora que trajiste el ejemplo de naturales, yo recuerdo los conflictos universitarios, sobre todo en la Facultad de Naturales y Museo, y en otras facultades también, pero que cuando yo iba a la universidad no se llamaba SACAU, o por lo menos el proyecto no era el SACAU, sino eran concretamente las acreditaciones de la CONIAO, de esta comisión nacional, donde hay una presencia privada mayoritaria, ¿sí? Pero no privada solamente porque haya actores privados, porque muchos de los diputados del Poder Legislativo que participa de estos ámbitos responden a intereses privados o tienen una concepción mercantilista de la educación. Claro. Que me parece que ahí está el eje puesto de este dossier transversalmente, que es, che, vamos a discutir la educación en un carácter con categorías y con análisis desde una perspectiva economicista, ¿no? Que esta es la discusión. No, la educación además, es en clave económica. Si fuese mercantilista, ¿para qué mercado? Porque yo creo que otra cosa que se propone es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Vos tenés un proceso de neoliberalización a partir de los 70. Tenés, obviamente, otro marco laboral, otras cuestiones que se van talando en todos los términos, en la industrialización, en la generación de trabajo. Se hace otro tipo de mercado. Y entonces vos estás preparando una universidad porque se tiene que ajustar a una realidad en la cual hay un 50% de trabajadores en negro. Bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué fue primero? O sea, ¿de dónde sale esta necesidad de la universidad de reformarse? Es porque algo se reformó antes y eso está bien. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Ahí está de nuevo, yo creo que también el planteo de todo lo que sucede desde la etapa neoliberal que se inicia en los 70, en los 50 a nivel mundial si se quiere, hasta acá. Bueno, es un planteo más profundo. Si quieren nos conformamos con esto, pero queremos esto, digamos. O sea, queremos que la universidad termine respondiendo a este modelo que no es el que, por lo menos la mayoría de los que trabajamos en el dossier, no es el que pretendemos. Habrá gente en la Argentina que sí, por algo el SACAU está propuesto desde el macrismo, obviamente. Macrismo Sí, lo todo lo que implementa el albertismo y lo celebra el La libertad mileísmo. avanza. Y esto me parece que hay algo que también deja en claro el dossier. Yo no llegué a Que es leerlo la década infame completo. 2.0. Sí, pero ¿sabes cuál es el elemento acá central también? Que el modelo educativo argentino tiene sedimento tras sedimento, tras sedimento, tras sedimento, tras sedimento, Parche tras parche de tras propuestas, de propuestas, de propuestas de distintos sectores ideológicos y políticos, que se hace un menjunje que es necesario abordar, ¿sí? Porque lo que acá tenemos, sobre todo, y con la experiencia política de la Argentina, en clave de la educación, en clave de, incluso, como dice la querida Adriana Puigros, recuperar ese sarmiento del pensamiento nacional, ¿no? Que dice, che, no podemos regalar el sarmiento a la derecha que quiere el avance privatizador en la educación, ¿sí? Tenemos que recuperar ese sarmiento. Dice, Me estás dando la punta para algo más. En eso de sus últimos escritos, dice esto Adriana, pero sobre todo para pensar cuáles son esos sedimentos previos que todavía persisten, ¿no? Hoy hablábamos de las pruebas PISA. Las pruebas PISA las trajo el macrismo a la Argentina. Las pruebas a aprender. El acuerdo lo hizo el macrismo, lo trajo con Sanchezini, un tipo que trabaja en el mercado educativo internacional. Es un tipo que trabaja para esas empresas. Educhere, que es una de las empresas para las que trabaja, son las que vendían estas pruebas. Bueno, eso persiste. En algún momento, el proyecto nacional y popular, ¿cuál es el criterio? Porque hoy decíamos, che, es importante que midamos cómo están los pibes, ¿no? Bueno, ahora, si nosotros vamos a dejar eso librado al mercado, librado a un análisis exclusivamente mercantilista y con lógica de eficiencia,
con esta lengua de mercado incluso, bueno, ahí vamos a tener un problema. Porque algo que es la producción espiritual, de la producción filosófica, del progreso nacional, lo estamos mirando exclusivamente con una óptica economicista, ¿no? Este es el gran dilema también de ¿No esta escribiste etapa. para el dossier, Franco? No. No escribí mi tesis, voy a escribir para la trinchera. Bueno, Mi tesis no, que pero era sobre esto, decía Joa tenía un No quiero robar disparador, más, tenía un disparador más sobre porque Sarmiento, aparte- ¿no? Me imagino. Que es una de Exactamente, las que notas. Decíamos. Yo me lo leí todo el dossier, ¿eh? Hay varias miradas. Yo vine a Hice la contrastar tarea. un poco con eso. Digo, igual hay una mirada general. Sí. Sí hubo cosas que hicieron ruido, como la otra nota de Mila que traía a Peñalosa, que es una docente que 3 pedagogías, 3 mundos. tuvo una lógica mucho más Simón del estilo de Simón Rodríguez en la educación. Bueno, de toda la mirada de Freire, la educación no bancaria, una idea de un diálogo entre el maestro y el alumno, toda esa cuestión. Sí, que igual Simón Rodríguez no es solo Freire, Simón Rodríguez Sí, es Rodríguez. andar a escuela, hacete la silla y ahí manualmente vas a entender. Es un montón desde de ahí cosas, vas a entender el sí. mundo, ¿no? Que no quiero Simón Rodríguez, profundizar profesor mucho. de Pedagogo de Bolívar. Exactamente. Pero después, figuras, como decías vos, siempre polémicas como Sarmiento y Montesoro, que Sí. también... Montessori. Que la discusión ahí era la línea que siguió después de ella de escuelas, jardines privados, educación privada. Lo que discutíamos ahí era, por lo menos una discusión era, no hay ningún problema en que venga esto a hacer, que salga una nota y que haga choque, digamos, y que sobre todo se reivindique lo que se tenga que reivindicar en todo caso y lo que queda... o sea, las cuestiones, como vos decís, no vamos a dejar que la derecha o como queramos se lleve esa parte de Sarmiento o, digamos... Sí, la lo que- apropiación de algo que es parte del proyecto nacional educativo. Porque la otra vez lo hablábamos, no me acuerdo con qué situación de la escuela privada, esta semana fue, que hablamos, a ver, la educación privada, en este caso, de gestión privada, es educación pública. En nuestro país. ¿Sí? En nuestro país vos tenés educación pública de gestión privada, que son estas... que siguen estas pedagogías, las Montessori, los Waldorf. Hay distintas experiencias de estas características en distintos rincones de nuestro país. La discusión ahí, obviamente, es el contenido. ¿Sí? Si el Ministerio de Educación va a reconocer ese título, bueno, obviamente hay algunos preceptos pedagógicos que deben existir. ¿Sí? Que esto es parte de qué proyecto educativo hay. Por eso me parece que lo central de este dossier es volver a rediscutir una de las columnas centrales para pensar la patria y por ende para hacer la realidad efectiva, que es sigamos discutiendo esto, no demos por sentado que esto es una licuadora en la que se meten cosas y bueno, salió este menjunje y listo, separemos si querés la semillita de tal fruta con la de la otra, pero es este menjunje que se armó, bueno, no. Acá hay que volver a repensar ese proyecto, no solamente para este siglo XXI, sino además para las deficiencias que esto tiene. Ujú. Por mi parte No, estamos. pensaba, con lo que vos decías, un dossier que, como tiene que ser, obviamente a nivel nacional en el trabajo, va a tener que una línea muy conectora con el dossier de trabajo, que bueno, lo tendremos el año que viene. Pero bueno, una cosa se retroalimenta de la otra, una cosa se hace para la otra y todo tiene que ver en un enclave de proyecto nacional. Y sumo algunos que no se llegaron a mencionar, pero que están vinculados a temas que estuvimos hablando hoy. Digo, la entrevista de Victoria Escoto sobre la IA. Justo hoy estuvimos hablando un poco sobre esta prohibición que hubo en la provincia de Buenos Aires de la utilización de pantallas en las escuelas primarias. Bueno, acá trayendo la cuestión de la inteligencia artificial y de las tecnologías respecto al trabajo docente. Y otra nota más que es muy interesante, que es de Fernando Buenabad, que es una recuperación de una nota que él publica en Telesur, que es Capitalismo de Ignorantes. También dos que faltaron nombrar, que son interesantísimas como parte del dossier y que también completan una mirada sobre distintos puntos de vista a la hora de hablar de educación, que obviamente es un tema inabordable o inacabable, si se quiere. No, total. Incluso nos quedaron por fuera muchas cosas. Me imagino. La de que- Dubín también, ¿no? Veía La recién de Dubín la nieve sobre el- fulminante en el Menemato, más allá del fin de la historia del neoliberalismo. Una extensa nota también de análisis, como nos tiene acostumbrados el doctor en letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación aquí de la UNLP.
Ahí una de las aristas para que también que la gente que está del otro lado se sienta también se siente en esta mesa y para compartirles por ahí. Una de las cosas que por ahí nos quedó afuera y que no pudimos abordar eran sobre las escuelas técnicas en sí, la mirada de todo eso y que obviamente para la próxima, si hay alguno ahí que también tenga bastante idea y demás. Otro de los reductos en los cuales se pensó un proyecto de país, Claro. y las universidades tecnológicas nacionales, universidades obreras, así las consolidó Y que- por lo menos en su proyecto el general Perón, tenían un objetivo central, pedagógico, en ese proyecto de país. Sí. Así es. Y sí, en clave en la práctica. Incluso, bueno, Muy ahora grande. tuvieron un golpe bastante fuerte en la reducción que hizo con Milei justamente en la educación, que una de las cosas que le dio el batacazo fue a las escuelas técnicas ahora, Sí. que también poco Y que se habla, ¿no? Y que justamente en el día de hoy veía que obviamente en redes sociales nada muy real, pero sí en redes sociales se está girando todo este humor en torno a justamente estudiantes de las escuelas técnicas nacionales creadas por Juan Domingo Perón, que tienen tan poco compromiso, porque bueno, justamente salió hace poco un centro de estudiantes, ¿no? De libertarios en la UTN. En general la UTN suele tener un estudiantado, no quiero generalizar, pero bueno, los que lo conocemos ese estudiantado no suele ser el más comprometido con la lucha por la defensa universitaria. A diferencia de lo que uno, tipo, si vos recorres la historia de la UTN, decís, amigo, deberías el otro día- encabezarla. el otro día hubo- Así que muy interesante el tema de las técnicas. Sí. Siempre está la columna, no Sí, quiero sí, desmerecer, sí. siempre No, está la porque columna. el otro día de una la- columna muy interesante de la sí. UTN, hay De la que UTN sí. reconocerla. Pero bueno, la UTN es una universidad que está en casi todo el territorio, en gran parte del territorio nacional, en pueblos, con desarrollos específicos, estratégicos en cada una de las zonas según los bienes que hay disponibles. Digamos, un desarrollo interesantísimo tiene la UTN, como las escuelas técnicas en general. Yo Así incluso que abierto soy- el capítulo. ¿Sos Vos sos hijo egresado de de la escuela técnica. técnica? Sí, yo soy técnico químico. Mira, Las industriales. me encanta que la cara después es... Lo estás explotando Che, al máximo, ¿eh? Sí. La pregunta que iba a Sí. hacer. Técnico químico, con lo cual tu escuela tenía laboratorio. Tenía laboratorio y teníamos capacitaciones. Y estaba equipada. Estaba totalmente equipada, eras técnico químico o técnico electromecánico, para que tengas una idea. También había herramientas y elementos. Herramienta, un taller del tamaño de uno de los galpones, para que tengan una idea. Y después la parte de química, nosotros íbamos tanto al laboratorio del hospital para trabajar todo lo que era química biológica, y después teníamos también química industrial, íbamos a la minera de nuestro pueblo, que en ese momento estaba la MCC, creo que sí, la MCC, que era una minera de hierro, que en ese momento la manejaban los chinos, podríamos decir, y ahora ya se cerró o está trabajando de manera pasiva, podríamos decir, también en ese caso, pero también hicimos las prácticas ahí, entonces Claro. te preparan también para salir ya a trabajar Sí, en sí, esos ambientes, e incluso también tuvimos enología, entre otras cosas, Lo mismo en las diferentes industriales. cosas, No ¿no? fui a una, pero Tenía Bueno, amigos. gran historia la de las escuelas técnicas e industriales. Ahora no me acuerdo quién es el autor, pero que recoge gran parte de esta experiencia. Lo prometo traerlo para la semana que viene. Sobre todo porque ahí hay otro de los, justo esta semana que hablamos del bombardeo, que hablamos del golpe de Estado al general Juan Domingo Perón. Destruyeron las escuelas técnicas, loco. Se llevaban las cosas de las escuelas técnicas, se choreaban las herramientas, hicieron mierda todo ese proyecto. Con lo cual, digo, esta es parte de una historia que también queda ahí latente y pendiente, y que cuando se habla del fracaso educativo muchas veces se olvida ese pedacito. Gracias, Sí. colegas, por... sí, que... No, cortito, de que nos faltó eso, un ejemplo, pero como dijimos, siempre hay temas para hablar, para abordar, y bueno, es complejo por ahí. bueno, cuando salga se hacen bonus hacer track. ese, ¿no? Claro, puede ser. La palabra en castellano, pero yo Total. te podría los términos en inglés. Bonus track las pelotas. ¿Cómo sería? Bueno, Qué difícil que la extra. pusiste. Un extra. Un Ahí extra. está. Un extra. Cuando hagamos un apartado extra, saldrá sobre las escuelas técnicas en el tema de la educación. Sí, Bien, así 1 y cuarto, ya más o menos 11, a esta altura, 11 11 y cuarto y cuarto. de la mañana. Gracias.